Seguimos con la experiencia de aprendizaje número uno. Ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático, actividad número 11 del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, con la sesión o el título del tema. Argumentamos sobre la importancia de la participación ciudadana en procesos electorales. ¿Cuál es la competencia que vamos a trabajar? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Propósito es argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana informada en los procesos electorales. Criterios de evaluación. Van a argumentar deliberaciones y consensos sobre la problemática del país en el marco de las elecciones y con base en fuentes confiables. Van a argumentar sobre la importancia de la participación informada, reflexiva y responsable en los procesos electorales a partir de principios democráticos. Van a promover acciones para ejercer el desarrollo al sufragio y fortalecimiento de nuestro sistema democrático. ¿Cuál es la evidencia? Van a argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana en las elecciones para elegir a nuestros representantes. Sitúate y conoce. ¿Qué es argumentar? Es el acto de aducir, alegar, dar argumentos para defender un punto de vista con bases en fuentes de información confiable. Es importante que en el proceso de la lectura vayas identificando aquellas ideas principales que sustentan la importancia de la participación de la ciudadanía en procesos electorales. Vamos a ver la fuente A, según el perfil del elector del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el perfil? Los jóvenes recuperan el interés por conocer propuestas de candidatos. Dice que el 70.9% de peruanas y peruanos tienen poco o nada de interés en la política y únicamente el 10.8% simpatiza con un partido político. Según el proyecto de opinión pública de América del año 2019, recogido por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, quien formuló su primer reporte sobre el perfil del elector peruano para las elecciones congresales del año 2020 que se llevaron a cabo en enero, el desprestigio que cayó el Congreso y la falta de representación que esto generó en la ciudadanía. O sea, la gente no tuvo interés porque participara en las elecciones por el desprestigio que tenía el Congreso de la República. El Congreso, la clave. En efecto, el representante del Jurado Nacional de Elecciones señala que antes de que fuera disuelto el Congreso en el septiembre del año 2019 por el expresidente Vizcarra, la desaprobación del Congreso alcanzó el 87%, mientras que el 83% se sentía poco o nada representado por el poder del Estado, por este poder del Estado, debido a sus decisiones y escándalos. Esto es según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos del año 2019. Interés en la política de la población electoral. Veamos el interés. Si ustedes se fijan acá, en este color tenemos interés bajo, interés alto. Miren, perfil del elector en el año 2010. No jóvenes. Los jóvenes acá en esta encuesta están tratando que son personas de 18 a 30 años. Entonces quiere decir que los no jóvenes tenían 44% de interés. Los jóvenes, 66.8% de interés. Perdón, que tenían interés bajo en la política. Y acá también interés bajo en la política. Mientras que interés alto en la política de los no jóvenes, quiere decir personas mayores de 30 años, era el 32, y jóvenes, interés alto era el 31, 33.1%. En el año 2016 tenemos acá interés bajo, 54%, y el interés alto, 45%. ¿Por qué dice? Acá tenemos, a ver, vamos al último cuadro del año 2019. Acá, interés bajo, por ejemplo, en los no jóvenes ha crecido el interés. Crece en personas mayores de 30 años el 76.3%, no jóvenes. Y en los jóvenes, interés bajo, el 60.2%. Interés alto, el 39.8%. Si nosotros hacemos una comparación, ha crecido del año 2010, que era 32% de interés alto, al año 2019 era 39%.
ha crecido. Por ejemplo, acá también en el año 2016 tenemos interés alto en los jóvenes, 55%. Veamos el siguiente cuadro. Interés en la política por nivel socioeconómico. Por ejemplo, acá tenemos nivel AD, nada de interés. Acá tenemos nada de interés. Por ejemplo, tenemos acá 11.1% AD, 14.6% en el C, nada de interés, 18.9% en el D, nada de interés y 24.7% en el E, nada de interés. Mucho interés. Veamos acá mucho interés. Tenemos acá en el clase AD 23.9%, en los sectores de C 14.3% y en el sector D 12%. En el sector E 12.9%. Mucho alto interés. Veamos el siguiente cuadro. Ausentismo electoral. Tenemos en el 2008 el 10% de ausentismo electoral, en el 2011 el 15% y en el 2016 acá es el 20%. Bueno, y en este año 2021 no se sabe, las circunstancias son diferentes. ¿Cuándo decide su voto? Un ciudadano, ¿cuándo decide su voto? A ver, veamos. El 10% dijo un año antes de las elecciones, el 21% dijo 3 meses antes de las elecciones, el 27% dijo un mes antes de las elecciones, el 17% una semana antes de las elecciones, el mismo día de las elecciones dijo el 22%. La falta de representación de los ciudadanos con una de las instituciones más importantes es una democracia. En una democracia genera un amplio rechazo hacia el aspecto político y en específico podría explicar su desinterés por los procesos electorales. Acá a ver, la falta de representación de los ciudadanos, o sea, en el Congreso. En el año 2019 ningún ciudadano se sentía casi representado por el Congreso disuelto. Incluso antes de la crisis de la representación, en el contexto de las elecciones generales extraordinarias del año 2016, la población posicionó las elecciones congresales como uno de los procesos electorales menos importantes. La hora de los jóvenes. De los 24.799.384 peruanos habilitados para el voto de las elecciones electorales, cerca de 7 millones de votantes son jóvenes, entre los 18 y 30 años de edad. Estas son la encuesta que les mostraba también. Los jóvenes, cuando dices, quiere decir de 18 a 30 años de edad, lo cual corresponde al 27,94% de electores habilitados para ir a las urnas y elegir a los congresistas el año 2020. Hemos ido a votar por los congresistas el 26 de enero del año 2020. Esto convierte a los jóvenes en un bolsón electoral particularmente importante para quienes postulan en las próximas elecciones. Quiere decir, ese artículo era publicado el año pasado porque quien postula en el año 2021, que hoy ha sido las elecciones, hoy domingo. Para el 2016, el interés de la población joven en la política aumentó el 22.4% respecto del año 2010, pero en la actualidad se ha visto considerablemente reducido al 15,7%, posiblemente como efecto de la crisis de la representación parlamentaria expuesta anteriormente y los casos de corrupción política que se ha visto en los últimos años. Sin embargo, a pesar de estos indicadores, en el año de 2019 la población electoral joven tuvo mayor interés en la política que los no jóvenes. Se llevan una diferencia del 16.1%. A su vez, esto hace que el 62.6% de los jóvenes no simpatice con ninguna agrupación política. Fuente B. Perfil del elector peruano. Voto informado. El futuro en nuestras manos. Acá hay algunas conclusiones. ¿Cuáles son los temas? La corrupción es percibida como el principal problema del país, seguido del desempleo en las zonas rurales y la delincuencia entre la población urbana. Eso es lo que percibe los problemas que hay, que hemos visto también en la clase anterior. Se requieren más recursos para reducir la pobreza y promover la educación.
La mayoría de los electores tienen poco interés en política y se consideran independientes. 1 de cada 4 simpatizan con alguna agrupación política. Las elecciones presidenciales son las que generan mayor interés, seguidas de las elecciones distritales, especialmente para la población rural. Los electores buscan candidatos honrados, capaces y consecuentes para decidir su voto. Presentan especial atención a sus propuestas y trayectoria. Solo el 6% de los electores asisten a los mítines y el 4% participan colaborando en la distribución de la propaganda electoral. Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión y la radio, y la familia son los principales factores influyentes en el voto de los ciudadanos. Los medios alternativos son el Internet, las redes sociales. Las reformas electorales con mayor aceptación son la reducción de la duración del periodo parlamentario de 2 a 3 años y el voto voluntario. Esto es que han propuesto, ¿no? Que sea la representación del Congreso simplemente de 2 a 3 años y que el voto sea voluntario. Hoy en día el voto es obligatorio, porque si no vas a votar, tienes una multa. Si el voto fuera voluntario, la población electoral sería simplemente del 50 al 75% que asisten. O sea, 25% no iría a votar si fuera voluntario. Tenemos la fuente C. ¿Cómo el civismo contribuye a lograr un país democrático? Además del pasado común que compartimos, todos los peruanos, necesitamos fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Sin embargo, para que esa identidad tenga una formación democrática, es necesario que logremos una práctica ciudadana orientada a ejercer nuestros derechos y garantizar los de las y los demás. Al actuar y vivir diariamente de acuerdo al principio con el respeto, la paz y la justicia, aportamos a la construcción de una patria democrática. Esta forma de actuar es lo que se conoce también como civismo. El civismo es una actitud ciudadana de responsabilidad y busca que el orden democrático sea ejercido por las y los ciudadanos. En otras palabras, es la forma mediante la cual expresamos nuestro sentido de pertenencia a un país democrático. Por ejemplo, hoy es el civismo, ¿cómo se expresa? Acudiendo a votar el 11 de abril, al asumir responsabilidades y deberes como miembro de una colectividad que promueve el ejercicio de los derechos. Cada Estado, junto con su ciudadanía, construye sus propias pautas cívicas, aunque muchas de ellas se aplican en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, el voto, elegir nuestros representantes a través del voto popular, se aplica en todo el mundo. Estas pautas de comportamiento en sociedad requiere que la y los ciudadanos entiendan su sentido y se comprometan con llevarlas a las prácticas. Estas permiten una vida común respeto por las personas. La fuente de la democracia como compromiso ciudadano. La democracia no solo implica un Estado que garantice derechos, sino ciudadanas y ciudadanos que ejerzan un modo de vida de acuerdo con esos principios. Así, la democracia es una forma de vivir y convivir con los otros ciudadanas y ciudadanos. Esto exige que se comprometan como una forma de actuar, tomando decisiones a favor del bien común. Por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo en organizar un horario para que cada miembro de la familia pueda disfrutar su programa de televisión favorito, tomando en cuenta también lo que podemos ver juntos, respetando las diferencias. Por ejemplo, si opinan diferente a mí, no me molesto, prefiero el diálogo con argumentos a la violencia verbal. Participación en asuntos públicos, por ejemplo, cuando hay una epidemia como el dengue o una pandemia como el COVID-19, averiguamos qué es lo que pasa, nos cuidamos, tomamos todas las medidas necesarias para no propagar y así nos cuidamos en nuestra familia y en nuestro hogar y en nuestros vecinos. Diálogo ante un conflicto. Por ejemplo, si un mismo grupo de chicas o chicos todos los días utilizan la cancha de fútbol sin pensar que otro grupo también quiere jugar en ella,
En vez de tener una reacción agresiva, se les llama para conversar y promover un horario para que todos puedan usar esa cancha. Siendo solidarios. Por ejemplo, si un compañero de su escuela lo voy a visitar y lo ayudo con sus tareas para que esté al día. Si un compañero que está mal de salud no va a la escuela, ¿no? Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en las elecciones para nuestra democracia y el bien común? ¿Qué argumentos podríamos emplear para convencer a los ciudadanos para que ejerzan responsablemente su derecho a sufragio? ¿Qué características al elector peruano de cara a estas elecciones del 11 de abril? ¿Qué características tiene el elector peruano? A partir del recurso 2, ¿de qué manera el derecho de que los jóvenes recuperen interés por conocer propuestas de candidatos influye en el ejercicio del derecho al sufragio y fortalece nuestra democracia y el bien común? Pregunta 5. ¿Cómo el civismo contribuye a construir un país democrático? Pregunta 6. ¿De qué manera podemos contribuir a sostener la democracia? Acá tienen la lista de cotejos, criterios de evaluación. Argumenté deliberaciones y consensos sobre la problemática del país en el marco de las elecciones y con base en fuentes fiables. Lo logré, estoy en proceso, marca un check, todo. Y finalmente, la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo lo aprendí? Eso es todo.